Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 971. O tenemos que entrar en la etapa de creer en la sombra. La desesperación y el pánico se extendieron por toda la Estrella Azul más rápido que la plaga. Y muy rápidamente, la gente se enteró de que, tanto dentro como fuera del juego, había 8 asteroides similares, rodeados de llamas ardientes, cayendo desde miles de kilómetros en el cielo. Eso suma 16. Cuando Yin Feng escuchó esta noticia de Wang Ye Weiyu, no pudo evitar reír. ¿No ganaría aún más puntos de experiencia con esto? Todavía no sé cuál es el coeficiente de experiencia para los objetivos celestiales. Pero dado que es un cuerpo celestial de grado inmortal, el coeficiente de experiencia no debería ser bajo, ¿verdad? Tal vez pueda alcanzar el nivel 60 de una sola vez. La experiencia acumulada recientemente ya fue suficiente para que Yin Feng subiera al nivel 56, casi 57. Si pudiera correr directamente al nivel 60, podría participar en el segundo desafío del dios antiguo y conocer a los hermanos de Ling Che. Sin embargo, para Yin Feng, esta fue una buena noticia. Pero para todos los demás, esta noticia fue un poco aterradora. 8 no fueron suficientes. 16. ¿Esto realmente iba a destruir toda la Estrella Azul? Incluso la expresión de Wang Ye Weiyu se tornó extremadamente solemne. ¿Podría Sombra acabar con 16 asteroides repartidos por todo el planeta en 5 minutos? En el escondite había innumerables personas discutiendo nerviosamente. Skyball Guild, aunque ya era uno de los mejores gremios de toda la Gran CIA con un nivel de jugador promedio de más de 35, no tenía solución ante semejante desastre global. Una vez que los meteoritos cayeran del cielo, no sería solo una única ola de daños. Si solo fuera un daño único en un corto periodo, aún podrían resistirlo por algún medio, pero, Triángulo me conoce, Sombra, mira, es Sombra. Equipo sin moral, caramba, sí que lo es. ¿Cuándo volvió el pez gordo? Mago materialista, maldita sea. Lideré a mi equipo para que matara monstruos día y noche para volverse más fuertes, pero al final, aún tengo que creer en Sombra. Marmota ataca la iglesia romana, Sadou ha vuelto, estamos salvados. Dentro de Skyball Guild, se escucharon una serie de exclamaciones de los jugadores, mezcladas con anticipación. En ese momento, un anciano con una túnica negra apareció frente a Yin Feng. No era otro que el NPC, Rhythm Master Evil Sound Old Ghost. Parecía solemne mientras se acercaba a Yin Feng, levantando su mano de debajo de su túnica negra y colocándola frente a Yin Feng. Esta acción dejó atónitos por un momento a Yin Feng y a las 2 mujeres que estaban a su lado. Viejo fantasma, ¿qué estás haciendo? Yin Feng parecía desconcertado. Entonces vio al viejo fantasma del sonido maligno quitarse un anillo de su dedo y entregárselo solemnemente a Yin Feng. La chica pintora de almas lo vio y su mente se quedó en blanco. Anciano sonido maligno, ahora no es un buen momento para proponer matrimonio. Sonido malvado viejo fantasma. Wang Ye Weiyu. Yin Feng. Estoy enloqueciendo. El viejo fantasma del sonido maligno casi se desplomó y miró rápidamente a Yin Feng para explicar, no es una propuesta. Este anillo tiene el efecto de la regla de armamento divino, que permite que tus ataques impacten con fuerza en el punto débil del objetivo. Si el objetivo no tiene punto débil, se le creará uno, perfecto para atacar objetivos celestiales. Oh. Sang Jinsuan se retiró torpemente detrás de Yin Feng, con el rostro sonrojado y sin atreverse a hablar. Pero Yin Feng no prestó atención a lo que ella dijo. Miró de reojo el anillo del viejo fantasma del sonido maligno. Está bien, dámelo primero. Sonido maligno viejo fantasma, este anciano primero te ayudará a convertirlo en equipo que puedas usar. Yin Feng, no es necesario, solo quiero esa regla. Una vez que la regla se haya cumplido, te devolveré el anillo. El viejo fantasma del sonido maligno se quedó sin aliento al oír esto. ¿Ya conseguiste una piedra de la regla? Este anillo es un equipo de alto nivel, una pequeña cantidad de piedra de la regla probablemente no será suficiente para despojarlo de su poder. Yin Feng. Solo entonces Yin Feng recordó que parecía que no se había comunicado con estos NPC durante mucho tiempo. Ya sea Evil Sound Old Ghost, Kevin Saint,
Nalilla y Aristótle, etc., así como algunos NPC, engañados, por Skyball Guild, su memoria y comprensión de la fuerza de Infeng probablemente aún permanecieron muchas versiones atrás. Viejo fantasma, tu versión está un poco anticuada ahora. Infeng tomó el anillo y le dio una palmadita en el hombro al anciano. Tengo más de 1000 piedras de regla en mi ahora, no te preocupes. Al oír esto, el viejo fantasma del sonido maligno casi se desmaya. Más de 1000 piedras de regla. ¿Qué clase de monstruo es esta sombra? ¿Sigue siendo un humano? El juego Godforsaken en Blue Star lleva en marcha poco más de 4 meses. Normalmente, una civilización de reencarnación entera, de principio a fin, produciría como máximo 1 o 200 piedras de regla. Asombro, sorpresa, desconcierto, varias emociones explotaron en la mente del viejo fantasma del sonido maligno. Originalmente quería venir a ayudar a Infeng, tratando una situación desesperada como último recurso. En su opinión, esta vida era de hecho una oportunidad muy probable para que Blue Star lograra la sublimación, pero la columna vertebral del quinto mundo, incluso él nunca la había visto, solo escuchó que era un jefe extremadamente aterrador. Y ahora esos asteroides que caen son probablemente difíciles de manejar, ni hablar de la columna vertebral del quinto mundo. Este anciano también sintió profundamente que esos asteroides que caían podrían ser un preataque de la columna vertebral del quinto mundo. Solo estos asteroides requieren un daño de nivel superior para ser destruidos. Ni siquiera el líder del gremio sombra puede infligir daño de nivel superior contra objetivos celestiales. Ahora debo dar un paso adelante para ayudar. Fue precisamente por eso que estuvo dispuesto a dar un paso adelante y ayudar. También esperaba que esta vez, Infeng pudiera liderar a la civilización de la Estrella Azul para completar la sublimación, lo que le permitiría regresar a su identidad de jugador. Por supuesto, el viejo fantasma del sonido maligno también estaba bastante dolido, sabiendo que ese anillo era uno de sus equipos de carta de triunfo. En ese momento, Infeng tomó el anillo y miró su efecto de regla de armamento divino. Y regla de armamento divino, mirada mortal. Consume 566 de poder divino para activar el estado mirada mortal durante 12 segundos. Durante este periodo, tus ataques impactarán con fuerza el punto débil del objetivo. Si no hay punto débil, se creará uno, y el daño se duplicará. Este era un armamento divino de grado inmortal de nivel 75, y fue elaborado con algunos materiales especiales de la Tierra de la Orden, por lo que el costo para activar la regla se incrementó a 566 puntos. Infeng sacó directamente la piedra de la regla y comenzó a trabajar. 1, 2. Los avisos del sistema de error al desmantelar eran interminables. Al tratarse de una regla de armamento divino de nivel 75, la probabilidad de desmantelamiento era mucho menor que con el equipo que Infeng había encontrado antes. No fue hasta que Infeng usó más de 70 piedras de regla consecutivamente que finalmente se escuchó un sonido de din, despojo exitoso. Capítulo 972. La desesperación suprema. El dolor supremo. Infeng forjó la regla divina mirada de la muerte desnuda en la autoridad ósea. Originalmente, el anillo Bone Authority solo tenía un efecto de equilibrio trifásico ordinario, pero ahora con la incorporación de Death Gas, se maximizó perfectamente. Después de agregar este efecto divino, el multiplicador de ataque del punto débil de Infeng se duplicó directamente. Incluyendo la duplicación de Grasfell Liberation, el total fue 4 veces. En condiciones normales, mi multiplicador de ataque de punto débil ya es 92,08x. Esto ya es más alto que el multiplicador de Hada Saobei antes de que aprendiera liberación graciosa. Hay que saber que la pequeña Hada poseía un talento mítico. Pero ahora, Infeng, confiando en una sola regla divina de la mirada de la muerte, lo atrapó directamente. Érase una vez, cuando Infeng todavía estaba en el país Sakura, luchó contra el viejo fantasma del sonido maligno. En ese momento, Infeng sabía que el ataque del punto débil del anciano era muy fuerte, pero desafortunadamente, Infeng ya había evolucionado Gambit Fatal a grado antiguo, reduciendo el daño del punto débil que recibió en un 90%. Este efecto contrarrestó perfectamente la mirada mortal del viejo fantasma del sonido maligno. Realmente no esperaba que el NPC que me atacó hace unos meses me diera este equipo crucial. Infeng todavía se sentía un poco emocionado. Aunque los cuerpos celestes no tienen puntos débiles, mientras la mirada de la muerte esté activada, Infeng puede crear puntos débiles en el objetivo. Sin dudarlo, las alas blancas y negras de Infeng se extendieron detrás de él, y despegó como un cohete. Matanza de sombras del vacío devastador.
Yin Feng desató su habilidad, creando directamente 4 clones de sombra que volaron rápidamente en diferentes direcciones. La razón por la que no usó sombra solemne para crear otros 5 clones de sombra fue porque esos 5 clones de sombra no podían controlarse de forma independiente, lo que dificultaba su uso en escenarios que requerían acciones separadas. En realidad, estos 4 clones de sombra fueron suficientes. Distribuyendo racionalmente las rutas, podría destruir fácilmente los 8 planetas pequeños en los 4 minutos restantes. Inmediatamente después, Yin Feng voló hacia el cielo y consumió una botella de veneno que era letal en momentos críticos. Usó el tiempo de muerte y resurrección para salir del combate, aprovechó la oportunidad para ingresar al juego y luego liberó a Osirio. A toda velocidad, vamos. Después de resucitar en el juego, Yin Feng dio la orden. Osirio primero convocó a los 12 subordinados que habían quedado atrapados antes, luego convocó a otros 12, haciendo un total de 24 subordinados, y los sacrificó a todos. En medio de los lamentos y el ardor de los 24 wyverns de espada de hueso, Osirio sacó a Yin Feng a una velocidad aterradora de más de 700 veces la velocidad del sonido. Yin Feng y sus clones de sombra, manteniendo su estado invisible, volaron hacia los asteroides que caían tanto en la realidad como en el juego respectivamente. Esto le exigía una agilidad y unos atributos mentales extremadamente altos, ya que estaba realizando múltiples tareas, con ambos lados volando a máxima velocidad. Incluso una ligera disminución de atributos le impediría mantener la velocidad de avance. Sin embargo, nadie podía ver sus acciones. Ni en la realidad ni en el juego. Los jugadores de varios países de Blue Star ya habían caído en la desesperación. Un meteorito varias veces más grande que el que causó la extinción de los dinosaurios. Esto causó un miedo natural en todos. Además, la gente vio la barra de durabilidad de esos meteoritos, un número directo de 20 dígitos. Inmediatamente hizo que la gente perdiera todo pensamiento de resistencia. Un cálculo simple mostró que incluso un jugador que infligiera 1.000.000 de daños por segundo necesitaría 3,17 millones de años para destruir un meteorito, y eso con una producción continua sin interrupciones. Si todos se unieran, suponiendo que el daño promedio por segundo fuera de 1.000.000, entonces para destruir un meteorito así en 5 minutos se necesitarían al menos 333,3 mil millones de personas. Este ya era un estado ideal. Después de todo, el daño promedio por segundo de los jugadores globales actualmente ni siquiera llega a 1.000.000, la mayoría de los jugadores solo tienen decenas de miles de daños por segundo, y aquellos que alcanzan cientos de miles ya se consideran de nivel medio. En cuanto a aquellos cuyo daño por segundo puede superar los 10 millones, o incluso los 100 millones. Actualmente, básicamente solo Grancia los tiene, entonces, ¿cuántos puede haber en total? En cuanto a confiar en Yin Feng, sin mencionar si Shadow puede destruir instantáneamente estos meteoritos, la distancia entre estos meteoritos simplemente no es algo que Shadow pueda resolver por completo en 5 minutos. Sin mencionar que hay 16 meteoritos en total, tanto dentro como fuera del juego. Para destruir todos los meteoritos, habría que volar 100.000 kilómetros en los 4 minutos restantes, lo cual es sencillamente imposible para un humano. Justo entonces, de repente, en el juego, en las ruinas de la ciudad mágica de Grancia, algunos jugadores con métodos de observación especiales descubrieron de repente que la barra de durabilidad de un pequeño planeta que caía hacia las ruinas de la ciudad mágica se movió repentinamente. -1. -1. ¿Qué? ¿Será que Sombra ya llegó? Solo puede ser Sombra. ¿Pero Sombra solo puede causar un daño al meteorito? Se acabó, realmente se acabó, incluso Sombra va a caer. Los jugadores que se enteraron de esta noticia cayeron inmediatamente en una desesperación extrema. Originalmente habían creído en la Sombra. Pero, ahora, y este pequeño planeta fue el primero al que llegó el verdadero cuerpo de Yin Feng, montado en Osirio. Originalmente tenía la intención de lanzar unas cuantas espadas de sombra mágicas a este pequeño planeta para destruirlo directamente, pero luego descubrió. Solo se inflige un daño con cada ataque. Yin Feng, montado en Osirio, se deslizó y cayó junto al pequeño planeta, todo su cuerpo y el dragón envueltos en llamas. Incluso el daño de las llamas en el borde del pequeño planeta era insoportable para los jugadores comunes. Yin Feng calculó que recibiría millones de daño básico de llamas cada 0,05 segundos alrededor del pequeño planeta, al menos 100 millones de daño por segundo. Por supuesto, todo este daño no fue ni un rasguño para Yin Feng, porque después de deducir la resistencia al fuego y la reducción de daño, no quedaba mucho daño, y todo fue compensado por la resistencia al daño,
con una cadena de 0 apareciendo sobre su cabeza como los números de daño finales. Espera, este pequeño planeta parece corresponder al que cayó sobre la ciudad mágica en realidad. Tengo que destruir primero el pequeño planeta en la realidad para romper el estado semi-invencible de este pequeño planeta. Yin Feng vio que el pequeño planeta que caía rápidamente a su lado estaba cubierto por una capa de luz dorada. Pero los pequeños planetas que vio en realidad a través de sus clones de sombra no tenían esta capa de luz dorada. Esto es demasiado repugnante. Además de mí, ¿quién más puede lidiar con esto? Yin Feng consideró que esto era indignante. No solo caían 16 meteoritos simultáneamente, sino que también se correspondían interna y externamente. Primero tenía que destruir el meteorito del mundo real para poder destruir el del juego. Sin embargo, fue precisamente esta dificultad la que hizo que Yin Feng sintiera el verdadero valor de esta prueba final. Con una dificultad tan aterradora, ¿qué tipo de ricas recompensas habría después de finalmente matar la columna vertebral del quinto mundo mejorada? Con esta mentalidad, Yin Feng agarró uno de los huesos de Osirio, que cayó del cielo como un rayo, rodeado de llamas y una niebla gris que se desvanecía rápidamente. Corrientes de aire inimaginables se precipitaron hacia él, despeinando su cabello. Él estaba esperando. 3, 2, 1. ¡Boom! En realidad, a varios miles de kilómetros sobre la ciudad mágica, el primer meteorito que cayó, rodeado de llamas, explotó por completo sin previo aviso, formando una bola de fuego que se expandió hacia afuera. Menos 4.0662, nivel 19. Menos 3.9055, nivel 19. Menos 4.0219, nivel 19. Después de que los clones de sombra de Yin Feng activaron todos los estados posibles de aumento de daño, simplemente lanzaron unas cuantas espadas de sombra mágicas, destruyendo instantáneamente el meteorito. Este cuerpo celeste con una barra de durabilidad de 20 dígitos, un meteorito capaz de destruir una civilización, simplemente no fue rival para el daño extremo de Yin Feng. Y cuando explotó este primer meteorito, luego vino el segundo, el tercero, el cuarto. Como los meteoritos en la realidad fueron destruidos, la luz dorada correspondiente en los meteoritos del juego también se disipó. Inmediatamente después, sobre la ciudad mágica, el verdadero cuerpo de Yin Feng arrojó unas cuantas espadas de sombra mágicas, perforando fácilmente todo el meteorito, provocando que se rompiera y se agrietara desde el centro, y finalmente explotara en polvo y se quemara hasta las cenizas en las llamas. En todo el mundo, algunos jugadores con habilidades de observación más fuertes quedaron instantáneamente estupefactos cuando vieron esta escena. Especialmente cuando vieron que la barra de durabilidad de 20 dígitos del meteorito desapareció en un instante. Su primer pensamiento fue preguntarse si estaban viendo fantasmas. Capítulo 973. La última victoria de la columna vertebral mundial. 9 estrellas seguidas. Auge. Boom boom. A los ojos de diferentes jugadores de todo el mundo, los meteoritos que caían del cielo hacia el suelo explotaron en fuegos artificiales uno tras otro, y la luz del fuego cubrió casi todo el cielo. Después de solo 2 minutos. Alrededor de la verdadera estrella azul, los 4 meteoritos restantes que caían hacia Gran Xia también explotaron repentinamente, sus barras de durabilidad, que se contaban por decenas, se vaciaron instantáneamente y se convirtieron en una llamarada de fuego. Si un jugador tuviera fuertes habilidades de observación, podría ver que a una altitud de varios miles de kilómetros, las bolas de fuego y los meteoritos que originalmente se habían estrellado explotaron y fueron pulverizados. Esto se debió a que Yin Feng los había barrido directamente con su ojo de la codicia después de destruir los meteoritos. Aunque las plantillas de cuerpos celestes no arrojarían ningún botín, el efecto de grado inmortal del ojo de la codicia le permitió obtener aleatoriamente entre un 155,4% y un 310,8% de experiencia adicional proporcionada por el objetivo. En otras palabras, un mínimo de 2,5 veces la experiencia y un máximo de 4 veces la experiencia. Cuando el clon de sombra de Yin Feng destruyó el primer meteorito, Yin Feng descubrió que el valor de experiencia base proporcionado por este meteorito era 10 veces mayor que el de un jefe de nivel antiguo típico. Es decir, cada vez que Yin Feng destruía un meteorito, obtendría entre 25 y 40 veces la experiencia base de un jefe de nivel antiguo. Un total de 16 meteoritos. En total, eso es de 400 a 640 veces la experiencia base de un jefe de nivel antiguo. Después de destruir el primer meteorito del juego sobre las ruinas de la ciudad mágica, Yin Feng usó directamente una piedra de teletransportación para regresar a la Academia del Espíritu Maligno,
y luego usó una matriz de teletransportación para teletransportarse sobre las ruinas donde se encontraba el segundo meteorito. En el juego, los 8 meteoritos también apuntaban a las ciudades en ruinas de Gran Xia. Evidentemente, estos 16 meteoritos fueron de hecho generados por la atracción de Infeng, de lo contrario, no todos estarían apuntando a Gran Xia. Pero con un impacto de meteorito de esta escala, si el objetivo era Gran Xia o no, no hacía mucha diferencia. De todos modos, mientras impactara a Blue Star, no todos sobrevivirían, excepto unas pocas potencias de primer nivel, y la población mundial se reduciría en al menos un 99%. Por eso causó pánico generalizado en todo el mundo. Por supuesto, la velocidad de Infeng era simplemente demasiado rápida. Cuando montó a Osirio, a más de 700 veces la velocidad del sonido, destruyendo continuamente meteoritos uno tras otro, algunos jugadores ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Ah, ¿el mundo va a ser destruido? ¿No explotó ese meteorito? Innumerables jugadores de todo el mundo miraron al cielo, pero desafortunadamente, los jugadores en la mayoría de los lugares no pudieron ver lo que estaba sucediendo en el cielo. Incluso muchas personas del lado de la Gran Xia, en el momento en que reaccionaron y salieron de su escondite para mirar al cielo, solo vieron los restos de los fuegos artificiales del meteorito. Y Wang Ye Wei-yu, Zhang Jinxuan y los miembros del gran escuadrón legendario Xia ubicados en todo el país, todos conocían la situación completa. Después de todo, al mismo tiempo que Infeng hizo su movimiento, los escuadrones legendarios de todo el país ya se habían reunido a la velocidad más rápida, algunos incluso ya estaban volando hacia el cielo, pero eran demasiado lentos. Originalmente, tanto el gran oficial Xia como estas potencias del escuadrón legendario habían caído en la desesperación. Después de todo, la situación era demasiado urgente y ni siquiera tuvieron un momento de preparación. Y mientras Infeng continuamente hacía estallar meteoritos uno tras otro, el gran funcionario Xia y algunos analistas de datos estaban analizando la posibilidad de que, Sombra, pudiera destruir esos meteoritos. Calculado. Según nuestro conocimiento actual de Sombra, incluso si duplicamos su velocidad y poder de combate, la probabilidad de que destruya los 16 meteoritos en el tiempo límite es menor a 1 en 10.000. Un analista de datos oficial, vestido con una bata blanca, entró en una sala de conferencias con el rostro pálido y llevando sus resultados. Sin embargo, algunas potencias del gremio en la sala de conferencias lo miraron y todos se rieron. El presidente de este gremio oficial se acercó al analista de datos con una sonrisa y le dio una palmadita en el hombro. Calculaste demasiado lento. Para cuando salgan tus resultados, Sadou ya habrá terminado. Los ojos del analista de datos se abrieron instantáneamente. Miró a través del cristal transparente de la sala de conferencias hacia el cielo, justo a tiempo para ver la luz llameante de los meteoritos en explosión, brillante, magnífica e impresionante. ¿Explotado? El analista de datos parecía aturdido. Cuando estaba calculando la probabilidad, incluso había aumentado los datos sobre Sombra, recopilados por el gran oficial Xia a 3 veces el valor conocido. El resultado final del cálculo fue una tasa de éxito de menos de 1 en 10.000. Sin embargo, la realidad le dio un duro golpe en la cara. ¿La tasa de éxito es inferior a 1 en 10.000? A juzgar por las discusiones en la sala de conferencias. Actualmente, Sombra ya había destruido los 16 meteoritos. Cuando el último meteorito fue destruido, aún estaba a más de 4.000 kilómetros del suelo, lo que significa que Sombra solo tardó poco más de 2 minutos en acabar con los 16. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces más fuerte es la Sombra actual que lo que registra nuestra base de datos? ¿10 veces? ¿100 veces? El cerebro del analista de datos estaba acalambrado. Hecho. El último meteorito explotó y Infeng lo barrió con su ojo de la codicia. Gran experiencia adquirida. Luego miró su barra de experiencia. Suficiente para pasar directamente del nivel 55 al nivel 59, y solo a 2/3 de nivel del nivel 60. 16 meteoritos, que me subieron de nivel 3 veces. Sería genial si hubiera más. Infeng se sintió un poco arrepentido. Si sus pensamientos fueran conocidos por otros jugadores de Blue Star, probablemente se asustarían muchísimo uno por uno. 16 meteoritos que acabarán con el mundo no son suficientes, quiere más. ¿Es siquiera humano decir eso? Justo cuando Infeng destruyó el último meteorito, un aviso del sistema sonó en su mente. Felicitaciones por matar a 8 divisiones de estrellas, LV-55. Cuando la quinta columna mundial se refresque, obtendrá la habilidad 9 estrellas seguidas. En consecuencia,
cuando mates la quinta columna vertebral mundial, tus recompensas se duplicarán y recibirás una super recompensa especial. El nombre de estos 16 meteoritos era en realidad 8 divisiones de estrellas. Originalmente, había 8 meteoritos, pero se dividieron en 2 mitades. Como los meteoritos del mundo real aún existían, los del juego se encontraban en un estado invencible, una relación 1 a 1, lo que finalmente resultó en la caída de 16 meteoritos. 9 estrellas seguidas. La quinta columna vertebral del mundo era originalmente un sol y una luna. 9 estrellas seguidas, podría ser que se conviertan en 9 soles. Yao, en lengua antigua significa sol. 9 soles. Solo pensarlo era un poco sofocante. La quinta columna vertebral mundial de la civilización Youlan aún no ha sido abordada. Esta civilización de la estrella azul suena mucho más fuerte que la columna vertebral de un mundo típico sol y luna. Infeng incluso respiró profundamente. Difícil es difícil, pero lo más crucial es que esta situación nunca ha ocurrido antes, y no tiene idea de qué mecanismos y métodos tendrá la quinta columna mundial con 9 estrellas en fila. Esto me está convirtiendo en Hou Yi. ¿Pero yo no soy un arquero? Capítulo 974. ¿Voy a elevarme hacia el cielo? Olvídalo. Ya que las cosas han llegado a este punto, comamos primero. Infeng negó con la cabeza y usó una piedra de teletransportación para regresar a la Academia del Espíritu Maligno. Volvió a ver a Wang Ye-Wei-Yu y Zhang Jinxuan. Mayor, ¿cómo lo hiciste exactamente? Los ojos de Zhang Jinxuan estaban llenos de adoración e incredulidad, apenas podía imaginar qué nivel había alcanzado Infeng ahora. Puedes hacerlo mientras seas lo suficientemente fuerte, dijo Infeng con una sonrisa. Zhang Jinxuan esbozó una sonrisa amarga. Ella también sabía que ser lo suficientemente fuerte lo lograría, pero la clave era, ¿cómo volverse lo suficientemente fuerte? ¿Qué tan fuerte fue, suficientemente fuerte? Afortunadamente, la crisis se resolvió. Zhang Jinxuan y Wang Ye-Wei-Yu se acercaron juntos y le entregaron una pila de materiales a Infeng. Estos son los materiales de crecimiento preparados para el pollo gris. Ya hemos reunido todo lo que pediste antes. Está bien. Infeng asintió y guardó todos los artículos. La mayoría de estos materiales eran del elemento fuego. Infeng no podía recolectarlos todos por sí solo, ya que muchos de ellos solo los dejaban caer monstruos en áreas y entornos específicos, y Infeng no necesariamente iba a algunos de esos lugares. Entonces le encomendó al funcionario que ayudara a recogerlos. Hay que decir que todos estos elementos combinados probablemente valdrían millones de años de vida. Después de todo, estos eran materiales de alto nivel, al menos partes de voz de nivel diamante y algunos materiales de voz legendarios de grado épico. En cuanto al material más crucial, naturalmente, era el jefe de nivel antiguo, la tortuga de lava de tierra y fuego, a quien Infeng había estado mirando antes. Anteriormente supuse que este jefe aparecería después de derrotar a la cuarta columna mundial. Me pregunto si ya ha desobado. Infeng era demasiado perezoso para buscarlo, por lo que liberó directamente a Grey Chicken y lo dejó ir a buscarlo por sí mismo. En fin, con el poder de combate actual de Grey Chicken, era fácil matar al instante a un jefe de grado antiguo. En cuanto a la ubicación, Infeng la había marcado una vez. Si realmente aparecía, lo mataría fácilmente y arrastraría el cadáver de vuelta. Wei Yu, envíale el equipo que te acabo de dar a Conmenge. Dile que lo equipe. Infeng hizo que Wang Ye-Wei-Yu tomara medidas. Él, por otro lado, se desconectó para comer con Ghost Spirit y convenientemente le entregó las nuevas figuras de papel que trajo esta vez a esa chica. Vale la pena mencionar que Julian Almohadilla 007, la artesana del papel de la civilización Ilan, recientemente avanzó su clase nuevamente, permitiendo que las figuras de papel que creó tengan su tiempo de conservación aumentado por su atributo, Constitución. Infeng le lanzó directamente un montón de equipo legendario de bajo nivel. Todas estas piezas aumentaban la Constitución exclusivamente y tenían un porcentaje de Constitución final, aumentando directamente el atributo de Constitución de la joven Julian a más de 40.000. Hay que saber que incluso las clases de tanques de primer nivel de la civilización de la reencarnación solo tenían de 80 a 90.000 Constitución como máximo, y era casi imposible superar los 100.000. Otras clases que no eran tanques tenían estadísticas aún más bajas. En otras palabras, el atributo de constitución de la joven Julian ahora era más alto que el de la mayoría de las potencias en la civilización de la reencarnación. Para hacer una comparación simple, incluso la constitución de Mondance no había alcanzado los 60.000,
y su nivel era más de 10 niveles más alto que el de Julian. Por supuesto, Julian fue criado por Infeng para acumular solo constitución. Aparte de su constitución, sus demás atributos eran pésimos. Su fuerza y agilidad apenas superaban los 6.000 puntos, y su espíritu era ligeramente superior, pero apenas superaba los 8.000, completamente incomparable con su constitución. Y el efecto de un atributo de constitución tan alto fue que la figura de papel viviente que creó podía conservarse durante casi 5 días antes de su uso. Esto haría que las acciones de Infeng fueran mucho más convenientes, permitiéndole preparar las figuras en papel en Blue Star con anticipación. Todavía faltan 3 días para que el segundo niño del abismo esté completamente gestado. Cuando el segundo apóstol del abismo descienda, será una gran sorpresa, ¿no? Entonces, deja que Espíritu Fantasma genere sin problemas al tercer niño del abismo. La joven Julian, que había sido cultivada con recursos masivos, comenzó a desempeñar su papel, y Infeng sintió que las figuras de papel también podrían usarse cuando se trata de las 9 estrellas alineadas de la estrella azul. La crisis del meteorito de Blue Star terminó así, pero el mundo entero ya estaba alborotado por esto. En la zona de juego del gran país Han, adyacente a Gran Xia, mamá Virginia naturalmente también sintió la crisis. Cuando se enteró de la situación específica de algunos jugadores del gran país Han, Infeng ya había resuelto la crisis, con los 16 meteoritos destrozados. La fuerza de Lord Shadow se ha vuelto aún más fuerte. Me pregunto cuál es la situación actual de nuestra civilización Jiaoyan. ¿En qué año de reencarnación nos encontramos? Allen, Anna. ¿Estáis bien los dos? Virginia extrañaba constantemente a sus hijos, y esto la hacía trabajar aún más diligentemente para Infeng. En la actualidad, el país del Gran Han podría aportar a Virginia unos ingresos equivalentes a entre 1,5 y 1,8 millones de años de vida útil al día. Eso supone 50 millones de años de vida en un mes. Y al otro lado, Matsushita Shinjue, la joven del país Sakura, ya había desarrollado una admiración de nivel 5 por Infeng. Especialmente después de la crisis del meteorito, su admiración por Infeng alcanzó un nivel extremo. Sin que ella lo supiera, Matsushita Shinjue ya había tomado el control de 43 de los 50 mejores expertos del país Sakura. Con su clase oculta como Soul Ripe, podía sostener las almas de estas potencias en sus manos, con un solo pensamiento, podía quitarles la vida. Aunque ella misma no tenía poder de combate, nunca le faltaron guardaespaldas. Por supuesto, su lealtad y devoción a Sombra eran absolutas. Incluso sus guardaespaldas eran todas mujeres, y las dos más fuertes. En la actualidad, Matsushita Shinjue podría aportarle a Infeng casi 2 millones de años de vida útil en ingresos diarios, extrayendo vida útil a través de varios medios y desde todos los aspectos. Para ser justos, a Infeng realmente no le faltaban 1 o 2 millones de años de vida útil. Pero cuando se combinan múltiples regiones y se acumulan día a día, no es una suma pequeña. Además de Sakura Country Great Han Country, también estaban la región de Nueva Malasia, Tailandia, Coconut Country, Persia e incluso las principales ciudades de América del Norte, todas rindiendo tributo a Infeng para buscar cooperación. Infeng nunca había estado en muchos de estos lugares. Pero actualmente, también estaban pagando activamente tarifas de protección al gran funcionario Xia, y luego el gran funcionario Xia entregaría más de la mitad a Infeng. Normalmente, el escuadrón legendario de la Gran Xia protegería a los jugadores en esas áreas y también conquistaría jefes legendarios y míticos. Si surgiera algo que el gran funcionario Xia no pudiera manejar, entonces solo Infeng podría intervenir. Y aquellos que no pagaron las tarifas de protección al gran funcionario Xia naturalmente no recibirían este tratamiento. El ejemplo más típico fue la India. De arriba a abajo, desde los nobles de casta alta hasta los plebeyos de casta baja, este país se negó rotundamente a pagar tarifas de protección a la Gran Xia. Entonces ahora, los boss legendarios estaban corriendo desenfrenados por todo el mundo. Muchos gremios indios incluso planearon conquistarlos con su propia fuerza, pero simplemente no se dieron cuenta de que debido a Infeng, la velocidad de generación de monstruos y la calidad de los boss en varias partes del mundo habían excedido por mucho lo que los jugadores promedio podían manejar. Al enterarse de esto, Infeng naturalmente no pudo molestarse en preocuparse. La quinta columna vertebral del mundo descenderá en poco más de 2 meses. Que todas las ruinas de las ciudades del mundo construyan redes de teletransportación y me den la autoridad para usarlas. No es necesario que las autoridades sean mutuas, mientras yo pueda teletransportarme allí, ellos no necesitan poder teletransportarse aquí. Si no están dispuestos.
entonces tendrán que asumir las consecuencias. Esta fue la sugerencia de In Feng. En Blue Star, en Modu, a unos 20 kilómetros de la zona templada donde se encontraba la Academia del Espíritu Maligno, había una zona turbulenta con un flujo de tiempo 10 veces más rápido, donde se encontraba una prisión que albergaba a varios criminales. Esto es de Sombra. Con Mengie, una mujer de unos 30 años, una clase asesina, disguise, actualmente nivel 36, cuya habilidad de combate frontal era bastante promedio pero cuya habilidad de ataque furtivo era muy fuerte, se emocionó cuando recibió un conjunto completo de equipo legendario de Wang Ye Weiyu. Originalmente tenía la intención de hacerse pasar por Sombra, para estafar algo de dinero, pero fue expuesta por el funcionario y posteriormente arrestada. Ella pensó que todo había terminado. Para su total sorpresa, ¿Sadou le envió un conjunto completo de equipo legendario? ¿Eso significa que Sadou está interesado en mi habilidad de clase? En su emoción, Con Mengie se tranquilizó un poco. Después de todo, sabía quién era. ¿Cómo podría Sombra estar interesada en ella como persona? La única explicación entonces era que Sombra podría necesitar su habilidad de clase. Ja ja, ja ja ja. Con Mengie estalló en carcajadas. Incluso pensó que el gremio, Sombra, solo tenía 2 miembros, el propio Sombra y Espíritu Fantasma, que también era un asesino. Mi clase de asesino me convertirá en el tercer miembro del gremio de las sombras. Estoy a punto de volar. Con Mengie tembló de emoción, e incluso su mirada hacia Wang Ye Weiyu se volvió algo provocativa. Ella solía ser pobre, no porque no pudiera ganar dinero para vivir, sino porque gastaba demasiado. Pero ahora, cualquier pieza de equipo legendario en su mano podría venderse por millones de años de vida. Sin embargo, Wang Ye Weiyu la ignoró por completo. Tras lanzarle el equipo legendario, se dio la vuelta y se fue. Ella tuvo que emitir inmediatamente la orden de In Feng, difundiéndola por toda la nación e incluso el mundo, para encontrar la tumba de la diosa de la indeseabilidad. HMPH. Wang Ye Weiyu, ¿me arrestaste? Cuando me vuelva alguien cercano a Sombra, sin duda me vengaré. Al ver la retirada de Wang Ye Weiyu, Con Mengie estaba extremadamente celoso. Porque la otra parte era joven, hermosa, tenía buena clase y talento y, lo más importante, podía tener una relación tan cercana con Sadou. Pero antes de que pudiera reaccionar, su visión de repente se volvió negra. Inmediatamente después perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró sentada en un edificio laberíntico hecho de paredes de jade blanco. Capítulo 975. In Feng, sigo siendo una muy buena persona. In Feng miró a la mujer que tenía delante. Su nombre era Con Mengie y su idea de juego era todo en un sueño. Tenía 33 años ese año. Según la información proporcionada por Wang Ye Weiyu, esta mujer era una alta ejecutiva de una empresa de medios antes del lanzamiento del juego de Dios Olvidado. Su apariencia era bastante común y, debido a su personalidad, nunca había tenido una relación seria. In Feng negó con la cabeza, sin pensar demasiado. In Feng no tenía ningún interés en la situación de esta mujer. No importa qué crímenes esta mujer hubiera cometido antes, no podrían ser más graves que su crimen de hacerse pasar por In Feng. Con este conjunto de equipo legendario, su poder de combate se ha incrementado al menos 10 veces. Después de todo, pasó de una combinación de equipo de grado platino y esmeralda a un conjunto completo de legendario, mejorando en 3 o 4 niveles importantes. Cuando In Feng mató instantáneamente a Con Mengie y la envió a la tierra del juicio, ignoró a la mujer que observaba cautelosamente su entorno. Era muy obvio. Con Mengie murió demasiado rápido, sus atributos no eran lo suficientemente altos. Ni siquiera escuchó ni recibió la indicación del sistema de muerte antes de perder el conocimiento. Esto era diferente del PNJ Wei Chen, un tipo de nivel maestro de salón con el que In Feng lidió hace poco. Incluso después de ser asesinado por In Feng, aún podía saber quién lo había matado, aunque el resultado no podía cambiarse. Juicio. In Feng inmediatamente comenzó a revisar sus recuerdos y luego activó el juicio. Después de leer los recuerdos de esta mujer, In Feng se quedó en silencio. Esta mujer era un poco feroz. Incluso antes de que el juego de Dios abandonado descendiera, ella había usado sus excelentes condiciones financieras para encontrar sucesivamente a 2 jóvenes para salir, o más precisamente, para que fueran sus hombres mantenidos. Aunque pagó mucho dinero, la personalidad de esta mujer era verdaderamente escandalosa. Constantemente humillaba y pisoteaba su autoestima, pues de niña sufrió violencia doméstica e infidelidad por parte de su padre,
lo que la llevó a creer que todos los hombres no valían nada. Ahora que tenía la habilidad, no tenía intención de enamorarse. Para ella, todos los hombres eran basura. Después de que el juego de Dios abandonado descendió, se volvió aún más escandaloso. Originalmente, Conmengie solo podía confiar en el dinero para encontrar hombres jóvenes, pero en el juego de Dios abandonado, la fuerza era más importante que la esperanza de vida. Sin esperanza de vida, podrías cultivarla, podrías ganarla. Pero sin fuerza, era casi como no tener nada. Afortunadamente, la profesión y el talento de Conmengie eran bastante buenos, ubicándose en el nivel medio alto de toda la ciudad mágica. El gremio al que pertenecía también era grande. En tales circunstancias, a Conmengie le resultó aún más fácil encontrar hombres jóvenes. Ya sabes, siempre hay gente perezosa. En la época de God Forsaken Game, incluso la crianza de monstruos era agotadora para muchos. Sin mencionar que, para los jugadores comunes, incluso la crianza diaria de monstruos a menudo implicaba peligros de vida o muerte, que a menudo resultaban en la muerte y la pérdida de la mitad de su vida, a veces incluso la muerte completa. Algunos que tenían miedo a la muerte o eran relativamente débiles solo podían confiar en otras habilidades especiales para sobrevivir y desarrollarse, como por ejemplo la apariencia. Conmengie encontró así a varios jóvenes apuestos. Si le gustaba, les daría algo de vida para comprar equipo y libros de habilidades, y los llevaría personalmente a subir de nivel de vez en cuando. Si fuera solo eso, estaría bien, pero la clave era que Conmengie, en la era del juego de Dios abandonado, tenía niveles y poder de combate mucho más altos que esos jóvenes, y atributos mucho más altos. Ni siquiera 5 jóvenes eran suficientes para que Conmengie jugara con ellos. No hace mucho tiempo, los jóvenes estaban tan atormentados que no querían continuar y trataron de escapar, pero esta mujer los mató a todos. Nadie sabía nada sobre este asunto. Después de todo, hoy en día, el sistema original de registro de hogares había sido ineficaz durante mucho tiempo, y las estadísticas de población ya no podían ser 100% precisas. Si algunas personas desaparecían sin cuerpos, simplemente no se podía encontrar al culpable. Posteriormente, Conmengie sintió que necesitaba mantener hombres más fuertes y con atributos superiores, pero esto requeriría pasar más tiempo de vida. Entonces, además de cultivar monstruos, se dedicó a la investigación y finalmente se centró en varias mujeres ricas. Todas estas mujeres ricas tenían un poder de combate débil, pero sus maridos eran muy fuertes, algunos incluso eran maestros de gremios grandes. Conmengie se disfrazó directamente de sombra. Las 2 primeras veces, lo logró, estafando más de 70.000 años de vida en total. A los ojos de Infeng, 70.000 años de vida no eran nada. Pero a ojos de Conmengie y de otros jugadores comunes, incluso los jugadores con mayor poder de combate, capaces de cultivar de 300 a 500 años de vida al día, eran considerados bastante buenos. Tras deducir varios impuestos, les quedaban de 200 a 300 años de vida. Esta era la velocidad a la que los jugadores de clase media alta conseguían vida. Entonces, estos 70.000 años de vida útil fueron equivalentes a que Conmengie ahorrara un año de tiempo en la granja de monstruos. Luego utilizó su vida útil en el mercado para intercambiarla por equipos de mayor nivel obtenidos por los mejores equipos, aumentando rápidamente su poder de combate. Después de probar la dulzura del fraude, Conmengie naturalmente no podía seguir cultivando monstruos de la manera habitual. Su plan era primero adquirir un conjunto del mejor equipo que había en el mercado, armarse mejor y luego unirse a un equipo superior. Desafortunadamente, justo cuando estaba intentando su tercer fraude, la otra parte sintió que algo andaba mal y lo informó de inmediato al gran funcionario Xia. Disfrazarse de sombra, para cometer fraude la llevó a su captura inmediata. La experiencia de esta mujer es realmente tan colorida. Infeng se sintió un poco impotente. Sin embargo, luego pensó que cada uno tiene su propia vida, y después de que el juego abandonado por Dios descendiera, trastocó aún más sus vidas anteriores. Incluso en estas ruinas de la ciudad mágica, todavía viven más de 10 millones de personas, y cada persona tiene sus propias experiencias y vida. Debido a que el desarrollo y ascenso de Infeng fueron demasiado rápidos, se había distanciado completamente de las masas. Sin embargo, a juzgar por la situación de Conmengie, el ingreso diario de los jugadores de clase media alta ya es mayor de lo que predije. Las mujeres ricas de grandes gremios que no son fuertes en realidad pueden tener decenas de miles de años de vida útil. En ese caso, más equipos y libros de habilidades podrán ingresar al mercado, ya que todos pueden permitírselos. Además, si la situación en Ciudad Mágica era así, entonces la situación en otras partes del mundo debía ser la misma.
Tan pronto como Yin Feng pensó en esto, inmediatamente envió un mensaje unificado a sus subordinados, incluidos Matsushita Shinjue, Virginie, Sulajimir, Sara, Estina y Ka-Queen. Duplicó los impuestos para todos los jugadores de la región. En comparación con antes, la eficiencia promedio de los jugadores que ganan esperanza de vida cultivando monstruos ha aumentado más del doble. Solo estoy duplicando el impuesto, ¿no es eso muy benévolo? Yin Feng sintió que todavía era demasiado amable. Después de juzgar a Konmengye, llegó el momento de la cosecha. Después de enviar a esta mujer al espacio de reencarnación de la montaña de espadas, Yin Feng miró la espada del juicio. En realidad agregó 217 puntos al límite de divinidad. Parece que puedo continuar con la siguiente fase de la operación de cosecha. A Yin Feng le era indiferente qué tipo de castigo de reencarnación enfrentaría Konmengye, porque en realidad esto era solo una pequeña prueba para Yin Feng. Más y más personas compartirían el destino de Konmengye en el futuro. Pues blasfemarme puede ciertamente aumentar en gran medida, miles y decenas de miles de veces, el resultado del juicio. Entonces le daré a todos en el mundo la oportunidad de blasfemarme. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 976. Reglas de prueba amplias. Buena suerte, Ben. Yin Feng primero utilizó sus métodos para recuperar todo el equipo legendario del cuerpo de Konmengye. Por supuesto, cuando lo recuperó, Konmengye estaba completamente desconcertado y temblando de dolor por haber soportado ya 2 rondas del castigo de la montaña de cuchillas. Cuando Yin Feng la envió de regreso al laberinto de jade blanco en la tierra del juicio, un grito ensordecedor estalló de inmediato. Me equivoqué, me equivoqué. El cabello de Konmengye estaba despeinado y todo su cuerpo temblaba como si miles de cuchillos hubieran sido clavados en ella. No te equivocaste, lo hiciste bien. Yin Feng la animó, y ante la expresión atónita de Konmengye, levantó la mano y la mató. En la tierra del juicio, las reglas de la muerte fueron creadas por Yin Feng. Matarla solo una vez provocó que las 10 piezas de equipo legendario que llevaba en su cuerpo cayeran. Estos equipos podrían reutilizarse. Con el equipo en la mano, Yin Feng la envió de regreso al espacio de conciencia de reencarnación punitiva. Si un jugador queda en la tierra del juicio durante el juego, entonces, el cuerpo del jugador en realidad aún existe, al igual que Upang Ukibin de hace mucho tiempo. Después de enviarlos a la tierra del juicio, sus alias de juego abandonado por Dios se volvieron grises, y después de un tiempo, sus cuerpos en realidad morirían de hambre y se descompondrían. Esto era algo que Yin Feng sabía desde hacía mucho tiempo. Pero ahora, Yin Feng lo entendió aún más claramente. Ya sea el cuerpo del jugador en el juego, o el cuerpo del jugador en la realidad, o incluso el cuerpo del jugador enviado a la tierra del juicio, ninguno de ellos era la verdadera forma del jugador. La verdadera forma de cada jugador estaba en la tierra de la esperanza, correspondiente en Blue Star. Si solo el cuerpo muriera, entonces el jugador podría resucitar cuando comenzara el siguiente ciclo de reencarnación. Pero debido a que el juicio de Yin Feng dejó el alma del jugador en la tierra del juicio, entonces, de acuerdo con la teoría de la singularidad del alma, estos jugadores ya no podían resucitar después de que comenzara el siguiente ciclo de reencarnación. Construyan una estatua de sombra en el centro de cada ruina de ciudad alrededor del mundo, con tamaño y forma uniformes. Luego Yin Feng le dijo a Wang Ye-Wei-Yu, cubriré el costo de construir las estatuas. Wang Ye-Wei-Yu quedó algo desconcertado al recibir este mensaje. ¿Construir una estatua para sombra? ¿Y tiene que ser de especificaciones uniformes? ¿Para qué sirve esto? ¿Es un culto a la personalidad? Wang Ye-Wei-Yu no lo entendía muy bien, pero aún confiaba en que Yin Feng no haría nada como un dictador, así que inmediatamente aceptó. Puede que lleve algo de tiempo, pero debería ser alcanzable. Es solo que, gran Dios, si se trata de todas las ruinas de las ciudades del mundo, algunas estatuas podrían ser derribadas o destruidas en ciertos lugares después de ser erigidas. Wang Ye-Wei-Yu expresó sus preocupaciones. Pero Yin Feng sonrió. Si alguien realmente destruye una estatua, es algo bueno. No pasa nada, adelante, hazlo. ¿Destruyendo estatuas? Yin Feng no podría pedir nada más. Hay que saber que la idea actual de Yin Feng era establecer inicialmente una regla de
juicio generalizado. Originalmente, Yin Feng, al no conocer conceptos como río del tiempo y mundo plano, no pudo definir con precisión una unidad en términos de tiempo y espacio. Pero ahora, había aprendido estos conceptos. Ya podría intentar escribir juicio generalizado. Erigid mis estatuas por todo el mundo. Entonces activa la alta autoridad del juicio, y los objetivos del juicio serán todos los jugadores que ataquen mis estatuas. Primero fueron los jugadores que lanzaron ataques, esto era lo que Yin Feng quería probar primero. Si todo va bien, podría seguir añadiendo reglas para juzgar a los jugadores por una serie de comportamientos como escupir, hacer grafitis u orinar en sus estatuas. Simplemente no sé si mi límite actual de divinidad es suficiente. Yin Feng todavía era bastante escéptico sobre este punto. El método y la lógica para escribir las reglas se basaban en el proceso de selección de objetivos al activar la autoridad de prueba. Esto era como si la autoridad de prueba fuera un programa. Yin Feng solo necesitaba introducir el objetivo de juicio para evaluar a todos los objetivos elegibles a la vez. Este es el verdadero terror de la gran autoridad. Juicio generalizado. Si mi límite de divinidad es suficiente, también puedo filtrar a los jugadores desde una perspectiva generalizada y crear ilusiones en las mentes de todos los jugadores elegibles. ¿El alcance máximo podría incluso extenderse a todo el universo? Yin Feng pensó esto, pero rápidamente negó con la cabeza. Para que el efecto de la gran autoridad cubriera todo el universo, los 5 millones de mundos planos y el cielo supremo, la dificultad era excesiva. Al menos por ahora, Yin Feng no había visto a ningún jugador de la Tierra de la Orden afectado por las reglas generalizadas de una gran autoridad. Hay que saber que en el cielo supremo, obviamente había unos cuantos poseedores de gran autoridad. Esas personas se habían desarrollado durante más tiempo que Yin Feng. Su dominio de la gran autoridad y los límites de la divinidad superaron con creces el de Yin Feng. Aún así, no pudieron activar el poder de la gran autoridad para afectar a todo el universo. Esto demuestra que el alcance de todo el universo es realmente demasiado amplio, y el actual Yin Feng no necesita pensar tan a futuro. Sin embargo, solo para Blue Star, debería ser posible intentarlo. Después de salir de la Tierra del Juicio, Yin Feng recibió un mensaje de Grey Chicken. El jefe de nivel antiguo, tortuga de lava de tierra y fuego, aún no había sido despetrificado de su estado petrificado, lo que significa que aún no había aparecido oficialmente. Parece que la madurez de Grey Chicken tendrá que esperar un poco más. Yin Feng no tenía prisa y simplemente tenía monstruos de la granja Grey Chicken cerca. En cuanto al propio Yin Feng, encontró un jugador en su lista de amigos. ¿Dónde estás ahora? Eibulin Dali-Si. Eibulin Dali-Si, jefe, espere. Urgente, luchamos contra un jefe. Aunque la niña respondió así, después de solo 2 segundos, envió directamente una coordenada a Yin Feng. Yin Feng lo miró y se sorprendió al descubrir que estaba fuera de las ruinas de la ciudad de Jiangai. Al mirar las coordenadas, Yin Feng se sorprendió un poco. ¿No es este el lugar de aparición del jefe legendario, el gusano guadaña gigante? Yin Feng todavía tenía recuerdos de su vida anterior, y el mecanismo de ese jefe legendario, el gusano guadaña gigante, también estaba profundamente impreso en su mente. Seguidor de los 4 dioses gusano guadaña gigante Tajen Benlon. En su vida anterior, la ciudad de Jiangai se encontró con esta cosa en el 6º año del juego de Dios abandonado, y le tomó casi medio mes finalmente derrotarlo. Debido a que maté al World's Pain, no es sorprendente que esta cosa apareciera antes. Yin Feng no se sorprendió y corrió directamente hacia donde estaba Eibulin Dali-Si. Esto lo emocionó bastante. ¿La tumba de la diosa del deseo estaba justo al lado? Pronto, Yin Feng llegó a las coordenadas donde estaba Eibulin Dali-Si, permaneciendo invisible mientras miraba hacia abajo. Aunque el gusano guadaña gigante se llamaba gusano, su apariencia era en realidad muy extraña. Primero, tenía 2 patas, medía más de 10 metros de altura y su cuerpo estaba cubierto por un caparazón similar al de un insecto. Su cabeza estaba retraída dentro del caparazón y tenía 4 brazos, cada uno con diferentes energías elementales. Hielo, fuego, luz y oscuridad, 4 tipos de ataques entrecruzados, que requieren que los Riders tengan una resistencia muy alta a los 4 elementos. Lo que sorprendió a Yin Feng fue que Eibulin Dali-Si y su equipo estaban luchando solos, sin otros jugadores que los ayudaran. Solo Wang Meng y los 6. Su velocidad de desarrollo es bastante rápida. Yin Feng sonrió aliviado, sintiendo como si su propio hijo finalmente hubiera crecido. Sin embargo,
lo que sorprendió a Yin Feng fue que cuando su percepción de la sombra original se extendió, no sintió ningún rastro de la tumba de la diosa de la indeseabilidad. Yin Feng frunció el ceño ligeramente. ¿Podría ser que la pequeña Ei no tenga suerte? Quizás aparezca más tarde. Yin Feng no estaba demasiado ansioso. Casualmente, encontró una zona de cría de monstruos no muy lejos y comenzó a eliminar grupos de pequeños monstruos. Aunque los monstruos eran de bajo nivel y no daban mucha experiencia, los monstruos de cría también podían eliminar la losa de piedra del dios antiguo que tenía sobre él. Y lo que sorprendió a Yin Feng fue, cuando llegó cerca de Eibulin Dalisí, solo había cultivado unos pocos cientos de monstruos, y en realidad logró obtener 3 atributos casi perfectos en la pizarra elegida por el dios de Ilai Naas. Capítulo 977. La bendición elegida por la diosa. ¿Podría ser realmente por Eibulin Dalisí? Yin Feng estaba un poco sorprendido. Hay que saber que la pizarra elegida por Dios era notoriamente difícil de repetir, porque simplemente había demasiados tipos de atributos que se podían obtener, decenas de miles de ellos. La mayoría de los cuales no eran los atributos y efectos que Yin Feng necesitaba. Entonces, para que en realidad aparecieran 3 atributos que fueran útiles para Yin Feng, la probabilidad era probablemente menos de 1 en 1.000.000. Pero ahora, Yin Feng eliminó casualmente algunos pequeños monstruos alrededor de Eibulin Dalisí, acumuló suficiente energía para repetir el proceso unas cuantas veces, y en realidad, obtuvo lo que quería directamente. De la bendición elegida por Dios de la diosa extremadamente amorosa Ilai Naas. Bendito sea el sello sagrado del ángel reina. Bendición, umbral superior más 725. Bendición, cada punto de tu umbral superior se convierte en un 1% de resistencia superior. Bendición, alcance de habilidad y 1309%. De los 3 atributos obtenidos esta vez, el más importante fue el segundo. Aunque esto haría ineficaz el umbral superior de Yin Feng, en su nivel actual, era difícil que éste le brindara mucha protección. Contando este umbral superior de 725 puntos, ahora tengo un total de 1148 puntos de umbral superior. Si todo se convierte en 1% de resistencia superior, sería 1148%, lo que significa que mi resistencia superior aumenta a 12,48 veces su valor original. Respecto a este efecto, Yin Feng solo pudo decir, invencible. Aumentó directamente su resistencia a la afijo superior en 12,48 veces. Yin Feng observó su actual afijo superior y resistencia superior. Resistencia superior total, distribuible 20,2358 millones. Total de afijos superiores, distribuibles 43,970. Gracias a la habilidad fuente de superioridad, la resistencia superior y el afijo superior de Yin Feng ahora se pueden distribuir libremente en cualquier momento y en cualquier lugar. Si asigno todos los afijos superiores a los afijos pesadilla, susurros o caos, eso sería un valor de casi 22,000. A plena potencia, golpe de 1000 hojas ya puede desatar casi 20,000 cortes, para un total de 400 millones de acumulaciones de afijo superior. Pero si esos 20,000 cortes caen sobre mí, solo se acumularía hasta el 0,13% del calibre superior. Al igual que el daño numérico de Yin Feng, ahora era terriblemente fuerte en términos de afijo superior. Junto con el atributo pizarra elegida por Dios de Ilai Naas obtenido esta vez, su resistencia superior también alcanzó un nivel casi inexpugnable. Antes de esto, si mis 9 clones de sombras estuvieran presentes y me atacaran, una ronda de golpe de 1000 espadas podría acumular más del 16% del afijo superior. Podría desatar 4 o 5 golpes de 1000 espadas por segundo, empujando directamente el indicador superior a un nivel peligroso de más del 80%. Pero ahora no puedo. Incluso el propio Yin Feng apenas pudo acumular su indicador superior al 100%. Después de todo, también tenía el efecto de reducir el indicador superior por segundo, y el diente de serpiente de catástrofe de antaño incluso podía limpiar el indicador superior una vez cada 4,5 segundos. El poder de los números es tan maravilloso. Yin Feng se sentía extremadamente débil. La pizarra elegida por los dioses de Ilai Naas le brindó una sensación de plena seguridad. Y fue muy claro. La razón por la que su resistencia superior distribuible y su afijo superior eran tan altos era completamente inseparable del linaje de la hoja muerta de 5 colores. Incluso podría decirse que la mejora aportada por el linaje de la hoja muerta de 5 colores representó más del 90% de su capacidad en este aspecto.
Claro que esto solo ocurrió cuando Yin Feng estaba en pleno poder con el poder divino de 5 colores activado, de lo contrario, no podría obtener un afijo superior y una resistencia superior al mismo tiempo. También hay una bonificación de rango de habilidad del 1309%, lo cual es una buena ventaja. Yin Feng echó un vistazo. Su bonificación de rango de habilidad actual había alcanzado 3110,4%, lo que significa que su rango de habilidad era 32 veces su tamaño original. Esto también afectó su rango de percepción de sombras original, permitiéndole percibir un área de más de 30.000 kilómetros a su alrededor. Hay que saber. El diámetro de la verdadera estrella azul es de solo más de 10.000 kilómetros. En otras palabras, si Yin Feng quisiera, podría percibir cualquier cosa que suceda en cualquier pedazo de tierra del mundo. Sin embargo, si tuviera que percibir y analizar todo, la cantidad de información involucrada sería explosiva, e incluso Yin Feng no podría procesar ni una milmillonésima parte de la información. Solo podía percibir la situación en áreas específicas cuando era necesario. No podía mantener un conocimiento constante de la situación mundial en todo momento. Ahora, una vez que mi sombra mundial se despliegue, podrá afectar un área de 224 kilómetros a mi alrededor. La cuchilla giratoria Magic Shadow Blade, que inicialmente tenía un radio de 10 metros, ahora se ha expandido a más de 320 metros. Yin Feng apartó la mirada del panel de atributos. Aún tenía 2 pizarras cuyos atributos no se habían obtenido. Aunque el objetivo original de este viaje era encontrar la tumba de la diosa de la indeseabilidad, también fue útil obtener los atributos de las pizarras al pasar. Déjeme ver. ¿Es realmente por Eibulin Dalici? Yin Feng continuó eliminando monstruos. Y lo que le hizo incrédulo fue, solo unos minutos después, también había obtenido 3 buenos atributos para la pizarra elegida por Dios del desconcertante sueño divino que había reemplazado anteriormente. De verdad salió. Yin Feng se quedó estupefacto. La anterior placa de la divina elección del sueño desconcertante se basó en la armadura de sombra mundial. Al ser reemplazada por el set extintor de civilizaciones, el efecto de la placa de la divina elección tuvo que ser reescrito. Al principio pensó que tardaría mucho tiempo en volver a rodar, pero no esperaba que sucediera tan pronto. De la bendición elegida por Dios del Dios de la ilusión del sueño rutas. Bendito sea el guardián de la plaga plateada extintor de civilizaciones. Bendición. Replica todos los atributos básicos de este equipo. Bendición. Este equipo obtiene 439 años de duración de precipitación. Bendición. La duración de los efectos de estado negativos recibidos se redujo en un 85,7%. Invencible. ¿Replicar directamente todos los atributos básicos de este equipo? Este conjunto extintor de civilización es una prenda de vestir que no solo proporciona un 76,5% de reducción de daño, sino que también tiene atributos de defensa sólida que fortalecí con piedras de fortalecimiento, defensa sólida 59,7%. En otras palabras, bajo el efecto de esta pizarra elegida por Dios del desconcertante sueño divino, esta única pieza de equipo me proporciona casi un 120% de defensa sólida. Hay que saber que defensa sólida puede superar el 100%. En las etapas posteriores, los oponentes también tendrán varios medios de defensa sólida para ignorar, al igual que Yin Feng. Claramente, defensa sólida es equivalente a reducción de daño. Los atributos de reducción de daño y defensa sólida de 2 armaduras de grado All Days se replicaron directamente, convirtiendo 2 en 4, lo que aumentó enormemente los atributos defensivos de Yin Feng. Además, también produjo una reducción del efecto negativo del 85,7%. Si estuviera bajo acumulaciones completas de velo de las sombras, la duración de los efectos de estado negativos que recibiría sería solo un 9843% del original. Un efecto negativo que duró casi 3 horas solo duraría un segundo en Yin Feng antes de finalizar y desaparecer. Mi HP máximo también aumentó de poco más de 30.000 millones a 54,47 mil millones ahora. El efecto de aumento de daño al activar el talento grito de sangre es aún más fuerte. Yin Feng estaba bastante satisfecho con los efectos de estas 2 pizarras elegidas por los dioses. ¿Y esto realmente fue provocado por Eibulin Dalici? Si es así, ¿por qué Yin Feng no sintió ninguna señal de la tumba de la diosa del deseo alrededor de Eibulin Dalici ahora? Yin Feng no pudo evitar comenzar a preguntarle a Lin Che. Capítulo 978. Espadachín sin deseos. Conseguir lo que quieres no requiere esfuerzo.
¿Existe algo así como el dios antiguo de la suerte en este universo? Yin Feng le preguntó a Lin Che, porque incluso en los recuerdos de Wei Chen, no pude encontrar ningún rastro de un salón divino de la suerte. Si realmente no hubiera uno. Yin Feng sintió que la situación de Eibu Lin Dali sí era casi inexplicable. Como resultado, Lin Che guardó silencio un momento y luego habló lentamente en su mente. Sombra. La diosa de la fortuna existe. La única razón por la que no la has encontrado es que el salón divino de la suerte ha sido destruido en tu mundo plano. Pero una vez que alcances el cielo supremo, todos los salones divinos se revelarán ante tus ojos. Hay un total de 999 grandes autoridades en todo el universo. Actualmente, el número de salones divinos en tu mundo plano es probablemente de solo 600 o 700. Los demás fueron destruidos por los herederos de otros salones divinos porque el número de herederos en su mundo plano era insuficiente. Entre ellos, debería incluirse el salón divino de la suerte. La verdadera forma de la diosa de la fortuna es una estrella con forma de flor. Desde la era original, posee conciencia propia. Todos los seres vivos del universo consideran un honor obtener sus pétalos, porque mientras posean sus pétalos, pueden tener suerte y muchas cosas saldrán bien. Inmediatamente después, Lin Che cambió el tema a Eibu Lin Dali Si. Tu amigo pudo haber obtenido algunos objetos relacionados con la diosa de la fortuna en una reencarnación anterior, adquiriendo así algunos rasgos de la suerte. No conozco la situación específica, pero debería estar relacionada con la gran autoridad de la diosa de la fortuna. Sin embargo, debido a que actualmente no existe un salón divino de la suerte en este mundo plano, su suerte no puede surtir efecto de forma independiente. Solo se puede activar cuando está cerca, haciéndote más afortunado. Por supuesto, es una suposición mía, y también podría ser pura coincidencia. Después de escuchar estas palabras, Yin Feng se sorprendió un poco. ¿Los salones divinos en la Tierra de la Orden realmente podrían ser destruidos? En este punto, Yin Feng se dio cuenta de que la competencia y la cooperación entre diferentes salones divinos no se trataba solo de recursos, incluso podían destruirse entre sí por completo y directamente. Una vez que un salón divino es completamente destruido en un mundo plano, entonces en todas las civilizaciones dentro de ese mundo plano, la gran autoridad perteneciente a ese salón divino se volverá inválida. Aunque la situación con Eibu Lin Dali Si fue solo una especulación de Lin Che, pero como Lin Che lo dijo, significa que existe esa posibilidad. Además, Sombra, también deberías haber notado que no todas las runas de dioses antiguos y las tumbas de dioses antiguos están ubicadas en diferentes civilizaciones de reencarnación. En lugar de eso, se seleccionan y colocan al azar 20 o 30 tipos. Si la civilización de la estrella azul nunca ha tenido a la diosa del sin deseo o a las runas del sin deseo apareciendo, entonces naturalmente, la civilización de la estrella azul no tendrá la tumba de la diosa del sin deseo. Las palabras de Lin Che hicieron reflexionar a Yin Feng. En pocas palabras, los tipos de runas de dios antiguo colocadas aleatoriamente en la civilización de la estrella azul y la civilización Youlan no son del todo consistentes. Aunque algunas runas de dioses antiguos pueden colocarse repetidamente debido a la proximidad u otras razones, también hay algunas runas de dioses antiguos que solo existen en una de las civilizaciones. Sin embargo, estas 3 runas sin deseo me fueron entregadas a la fuerza por Ilai Naas. La situación actual del Salón Divino Guyu en la Tierra de la Orden tampoco parece ser buena. A partir de los recuerdos de muchos PNJ de alto nivel que había revisado, Yin Feng pudo concluir que la fuerza general del Salón Divino Guyu en la Tierra de la Orden era ahora bastante débil. De no ser por un poderoso maestro de salón aún al mando, probablemente habría seguido los pasos de otros salones divinos destruidos. Dado que estas runas sin deseos fueron entregadas a la fuerza. Es posible que ni la civilización Youlan ni la civilización Estrella Azul tengan una tumba para la diosa del sin deseo. Yin Feng no pudo evitar pensar esto, porque cuando estaba en la civilización Youlan, nunca había oído hablar de que se produjeran runas sin deseos en ninguna parte. Si ese fuera el caso, Ilai Naas le dio 3 runas sin deseo, esperando que encontrara un lugar para participar en un desafío después de llegar a la Tierra de la Orden. Parece que ahora Ilai Naas debería saber que Asa Sisi me ayudó a abrir una puerta trasera. Pero no debería darme 3 runas que no puedo usar ahora mismo. Yin Feng pensó para sí mismo. Sacó directamente las 3 runas sin deseo. Eran 3 runas lisas y pétreas. Los patrones de las runas circulares eran espadas largas, espadas cortas y espadas rotas entrelazadas. Originalmente,
Infeng no había observado estas 3 runas cuidadosamente. Pero ahora se dio cuenta. Había una ranura en cada uno de los diversos patrones en forma de espada en estas 3 runas circulares. Infeng pasó su mano sobre ellos y pudo sentir que las líneas de estos surcos parecían conectarse para formar una pequeña matriz. ¿Esto sirve para calcular la longevidad? ¿O la divinidad? De todos modos, intentemos lo primero. La esperanza de vida en el juego God Forsaken aparece en forma de orbes de luz. Infeng sintió que si se tratara de vida útil, sería demasiado fácil llenar esos surcos con vida útil. Después de todo, estas 3 runas sin deseos solo eran del tamaño de la palma de la mano. Entonces debería ser divinidad. Infeng comenzó a introducir divinidad en las ranuras. Dado que toda la divinidad de Infeng estaba almacenada en el brazalete de lutas, Infeng transfirió directamente la divinidad a las 3 runas sin deseo a través de su muñeca. A medida que las ranuras en la superficie de las runas se llenaron de divinidad, los patrones en las runas realmente se iluminaron. 1000 divinidades. 2000 divinidades. 3000 divinidades. Infeng inyectó divinidad continuamente, y en realidad inyectó 15.000 puntos de divinidad en cada runa. Cuando llegó el último, la divinidad almacenada de Infeng fue temporalmente insuficiente. Cuando intentó convertir y reponer algo de divinidad primero, descubrió que la runa que acababa de iluminarse se había atenuado nuevamente. ¡Qué estafa! Hay que inyectar 15.000 puntos de divinidad en cada runa a la vez. El límite de divinidad actual de Infeng era exactamente de 45.409 puntos. Había usado algunos antes y no los había recargado, y no esperaba que un descuido llevara a desperdiciar más de 10.000 puntos de divinidad, equivalentes a más de 50.000 años de vida. Afortunadamente, esta cantidad de vida útil fue una gota en el océano para Infeng. Claramente, Ilai Naas también había establecido un umbral para activar las runas sin deseo. Si el límite de divinidad de uno no alcanzaba los 15.000 puntos, no era posible activar las runas en absoluto. Afortunadamente, el límite de divinidad de Infeng era más de 3 veces mayor que este umbral. Pronto, Infeng recuperó su divinidad y llenó las 3 runas sin deseo. Cuando los patrones de las 3 runas se iluminaron, Infeng vio de repente que los patrones de espadas largas, espadas rotas y espadas cortas salieron volando de las runas, formando cientos de de espada en el cielo. Silbido, silbido, silbido. Esos de espada delinearon y dibujaron una puerta de teletransportación triangular de color blanco grisáceo en el cielo frente a Infeng. Lo que fácil viene, fácil se va. Infeng sonrió amargamente para sí mismo. Después de todo eso, la entrada del desafío para estas runas sin deseos fue realmente incorporada. Infeng no dudó en esta situación y entró en acción. Tras un destello de luz blanca, lo que apareció ante Infeng fue un espacio envuelto en una luz blanca pura. El espacio estaba vacío, sin siquiera un suelo firme. Infeng extendió sus alas y flotó en medio de este espacio. Lentamente, una enorme figura apareció ante los ojos de Infeng. Era como un gigante, de más de 200 metros de altura, pero parecía muy delgado. Sostenía espadas largas en ambas manos, como un espadachín de doble empuñadura. Sobre su cabeza había una serie de títulos. Espadachín desatado Ubomentian, LV. Uno de los guardias bajo la diosa de la indeseabilidad Ilai Naas. Un espadachín gigante, eso no era extraño. Pero lo que sorprendió a Infeng fue, este espadachín Guyu, estaba completamente en estado líquido azul. ¿Es esta una forma de vida líquida? Su forma humanoide es solo un disfraz, ¿en realidad es una entidad líquida sin forma fija? Capítulo 979. ¿La raza humana es inherentemente demasiado débil? El talento racial de la tribu divina del agua. Justo cuando Infeng entró en este espacio, la persona líquida, espadachín desatado Ubomentian, abrió los ojos instantáneamente. Sus ojos eran completamente diferentes a los ojos humanos, algo así como los ojos de un personaje de dibujos animados de anime, con cuencas redondas y globos oculares de color mercurio. Hay que decir que esto lo hacía parecer un poco tonto. Por supuesto, teniendo en cuenta que este tipo ni siquiera tenía forma humana, era bastante bueno que pudiera conjurar un par de ojos. Cuando abrió los ojos, la figura de Infeng se reflejó en sus globos oculares color mercurio, y una pizca de sorpresa apareció en su mirada por lo demás sin emociones cuando vio las alas blancas y negras detrás de Infeng. Estaba claro que este hombre los reconoció como pertenencias de su amo, a simple vista. Pero entonces, el espadachín Gu Yu pareció fruncir el ceño,
aparentemente no muy satisfecho con Infeng. Aliado. Asesino. Género humano. Innato, demasiado débil. Un sonido como de líquido fluyendo unió estas sílabas, indicando que este tipo no podía pronunciar ni hablar tan fluidamente como un humano. Infeng se quedó un poco sin palabras cuando escuchó esto. ¿La raza humana es demasiado débil por naturaleza? ¿Existe tal dicho? La voz de Ling Che resonó oportunamente en su mente. Este es un individuo de una civilización líquida, de la raza del dios agua. Los individuos de la raza del dios agua son inherentemente líquidos, por lo que después de ingresar al juego abandonado por Dios, se transformaron en talentos raciales innatos, separados de los talentos individuales. Todos los miembros de la raza del agua divina pueden cambiar de forma libremente, y algunos incluso son inmunes al daño físico, otros al daño elemental, y algunos poseen la capacidad natural de dividirse en decenas de miles de individuos. Esta situación hizo que los ojos de Infeng se iluminaran. ¿Talento racial? ¿Cambio de forma libre? El talento racial también es un talento. ¿Puede ser eliminado por el ojo de la cirugía? En ese caso, ¿no sería invencible el talento de transformación de la raza del dios agua, transformándose directamente en cientos o miles de brazos, combinado con la habilidad heredada del clan pirata del cielo estrellado? En términos de explotar fallos y errores, la mente de Infeng trabajaba extremadamente rápido. Ahora sabía que el clan pirata del cielo estrellado probablemente solo existía en su mundo plano, y no era una raza con una larga herencia, por lo que habilidades como mano ladrona del santo, que determinan su efecto en función de la cantidad de brazos, deben ser muy raras entre los 5 millones de mundos planos. La raza del dios agua, por otro lado, era una raza extremadamente antigua, porque el espadachín desatado o Bomentian, frente a él era claramente un subordinado de nivel primordial de la diosa de la indeseabilidad, Ilainaas, que había existido desde la era original, o al menos la era de los antiguos días, hasta ahora. Me pregunto si los brazos transformados por la raza del dios agua pueden definirse como brazos. Con este pensamiento, Infeng miró al humanoide líquido, Guyu Sportsman, con una mirada diferente. Si pudiera obtener un talento racial de él, ¿no sería Swan Bai Bai? Hay que decir que a medida que los horizontes de Infeng se ampliaron, su coraje también creció. El original no se habría atrevido a albergar tales pensamientos sobre figuras similares a sirvientes de dioses antiguos de nivel primordial. Pero pase lo que pase, primero tenía que participar en el desafío de reencarnación de la diosa de la no deseo. Infeng miró el cuerpo líquido del espadachín Guyu, y desde su cuerpo líquido, pudo ver las reglas específicas para este desafío de reencarnación. No hay muchas reglas. Tampoco parece muy difícil. Infeng vio que al comienzo del desafío de reencarnación, el espadachín Guyu sería suprimido al mismo nivel que el retador y obtendría atributos y fuerza de habilidad correspondientes a ese nivel. El objetivo del retador era matar al espadachín Guyu. Cada vez que el espadachín Guyu era asesinado, cuanto más corto fuera el tiempo de muerte, mayor sería la puntuación. ¿Por qué decir cada vez que mueren? Porque el espadachín Guyu no moriría después de ser asesinado una vez, en cambio, se dividiría en 2 espadachines Guyu más pequeños. Incluso si lo mataran nuevamente, no moriría, sino que se dividiría nuevamente en espadachines Guyu aún más pequeños. Cuanto más pequeño sea el tamaño del espadachín Guyu, más rápido será. Hasta que el número de espadachines Guyu en el campo sea suficiente, y ya no pueda resistir y muera, el desafío terminará. La puntuación final se determinará por la cantidad de espadachines Guyu asesinados durante el periodo del desafío. Después de leer las reglas, Infeng sintió que tenía que quedarse sin aliento. ¿Este espadachín Guyu, después de ser asesinado, puede dividirse y encogerse? Y viéndolo ahora, ¿parece una división ilimitada? ¿Eso no lo haría invencible y nunca moriría realmente? No me extraña que dijeran que la raza humana es innatamente demasiado débil. Comparado con el talento racial de esta cosa, la raza humana, sin ningún talento racial en absoluto, de hecho parece muy débil. Sin embargo, Infeng no se menospreció. Después de todo, no importaba lo débil que fuera la raza humana, él ya era el sucesor elegido de Ilainaas. Y el espadachín Guyu frente a él, sin importar cuán fuerte fuera su talento racial, solo podía convertirse en su subordinado. Esto indicó que la raza humana en el juego God Forsaken debe tener otras ventajas, y en comparación con civilizaciones alienígenas como la raza del dios agua, su potencial máximo después del desarrollo no sería bajo. Además,
Yin Feng vio en los recuerdos de Wei Chen que entre los maestros del salón que vinieron de varios mundos planos en el río del tiempo, más del 80% de ellos tenían forma humana. Los ángeles y los demonios también se consideran de forma humana y tampoco tienen talentos raciales. Incluso algunas civilizaciones de hombres bestia, incluidos los elfos, los hombres alados, los enanos, etc., estas civilizaciones en realidad derivan de la raza humana y no pertenecen a la categoría de civilizaciones alienígenas. De esto se desprende que en todo el universo las formas individuales de las civilizaciones tienen en su mayoría forma humana. Entonces, que comience el desafío. Yin Feng no tuvo mucha más interacción con el espadachín Gu Yu, porque no había necesidad. A los ojos del espadachín Gu Yu, aunque Yin Feng pertenecía a su propia especie, solo poseía la autoridad menor del amor extremo y sin deseos. Esta existencia de nivel primordial de la raza del dios Agua no sabía que Yin Feng era favorecido por la propia Elaine As. Veamos cuántas veces puedo matarte. Yin Feng tampoco sabía en qué tan pequeños podían dividirse los individuos líquidos del espadachín Gu Yu de esta raza del agua divina, pero no se molestó en pensar demasiado, simplemente los mató. Inicialmente, había una barrera de líquido translúcido entre Yin Feng y el espadachín Gu Yu. Cuando Yin Feng decidió comenzar el desafío, el espadachín Gu Yu entró inmediatamente en estado de combate. Se podía ver que esta existencia de nivel primordial de la raza del dios Agua casi no tenía emociones, lo que hizo que Yin Feng se preguntara si así era naturalmente la raza del dios Agua, o si estaba influenciada por la gran autoridad del no deseo. ¡Sas! Los ojos color mercurio del espadachín Gu Yu desaparecieron repentinamente, y luego se transformó en una corriente azul de energía de espada, que se dirigió instantáneamente hacia Yin Feng. ¡Qué rápido! La mirada de Yin Feng se entrecerró. La velocidad con la que el espadachín Gu Yu estalló instantáneamente fue más de 130 veces la velocidad del sonido. Pero, lamentablemente, la velocidad normal de Yin Feng ya había alcanzado más de 400 veces la velocidad del sonido. Evitemos lo primero. Yin Feng extendió sus alas detrás de él, retirándose instantáneamente, y al mismo tiempo, se activaron varios estados de amplificación. Capítulo 980. El espadachín sin deseos que divide infinitamente. La luz de la espada líquida de color azul claro del espadachín Gu Yu pasó rozando a Yin Feng a decenas de metros de su lado. Aunque el espadachín Gu Yu había ajustado la dirección de su golpe a tiempo de acuerdo con los movimientos de Yin Feng, todavía estaba a docenas de metros de Yin Feng. La velocidad de esta raza humana. Asombroso. El espadachín Gu Yu parecía muy sorprendido por la velocidad de Yin Feng, pero estaba claro que las emociones de este tipo eran muy estables. Aunque sorprendido, no hubo fluctuaciones emocionales en absoluto. Aunque suene extraño decirlo, así es como lo percibió Yin Feng. El espadachín Gu Yu quería intentar un agarre giratorio, pero dentro de este corto periodo de evasión, todos los diversos estados de amplificación de Yin Feng se habían activado. Grito de sangre. Variante de espada gigante. Huesos de fuego. Poder divino de 5 colores. Sombra mundial. Bendición de la diosa de la muerte. Finalmente, desastre de la muerte, 100 pequeños ojos de la muerte invisibles aparecieron en el espacio circundante, fijándose en el espadachín Gu Yu y mirándolo fijamente. Manteniendo su estado invisible, Yin Feng usó Chattering Void Shadow Kill para teletransportarse detrás de Gu Yu Sportsman y lanzó una Annihilation Blade. 9.0558 billones, ataque de punto débil. Hay que decir que la defensa y la reducción de daño del espadachín Gu Yu eran realmente bastante altas. Yin Feng, con aproximadamente la mitad de sus amplificaciones activas, solo logró causar más de 9 billones de daños. Por supuesto, ese nivel de daño fue realmente suficiente. Porque en su estado inicial, este espadachín Gu Yu solo tenía 18,8 billones de HP, lo que era aproximadamente el doble del HP de un jefe de nivel antiguo del mismo grado. La luz de la espada y las sombras de la hoja se entrelazaron. El espadachín Gu Yu no pudo golpear a Yin Feng, quien lo esquivó con extrema velocidad. Antes de que Gu Yu Sportsman pudiera reaccionar, ya había sido golpeado por la espada de aniquilación de Yin Feng. Su barra de salud se vació instantáneamente. Sin embargo, después de que su barra de salud se vació, este tipo no murió, sino que se dividió directamente en dos, convirtiéndose en 2 espadachines Gu Yu más pequeños. Espadachín Gu Yu Bo Men Tian, LV55. Nivel dividido, 1. Cada nivel dividido proporciona al espadachín Gu Yu un 100% de velocidad de movimiento final, un 100% de poder de ataque final y un 50% de reducción de daño adicional.
La altura del espadachín Gu Yu, más pequeño, disminuyó de más de 220 metros a más de 170 metros, y duplicó su velocidad. Obtuvo un 50% de reducción de daño adicional. En cuanto a su barra de salud, se mantuvo sin cambios, todavía 18,8 billones de HP. Aunque se volvieron más fuertes después de dividirse, estos dos espadachines Gu Yu más pequeños volaron hacia el frente y la espalda de Infeng después de dividirse, aparentemente con la intención de lanzar un ataque de pinza. Raza humana, asesino. Daños muy altos. El espadachín Gu Yu analizó el poder de combate de Infeng, transformándose en dos corrientes de luz de espada color aguamarina y una vez más se dirigió hacia Infeng. Infeng respondió con calma. Aunque estaba en un estado invisible y el oponente lo vio a través de él. Infeng descubrió que obtuvo una reducción de daño adicional en función de su nivel de invisibilidad. Su nivel de invisibilidad de 529 le dio una reducción de daño del 95,65%, una tasa de conversión bastante buena. Esta puede considerarse una configuración justa para los jugadores de Assassin, ya que permite a Gu Yu Sportsman ignorar por completo la invisibilidad y localizar al retador, pero si el retador tiene un nivel de invisibilidad, ese nivel de invisibilidad se convierte en reducción de daño. Distorsión de las sombras. Espada de aniquilación. Frente al ataque de pinza de los dos espadachines Gu Yu, el cuerpo principal de Infeng se retiró instantáneamente, esquivando su ofensiva. Al mismo tiempo, manipuló el clon de sombra recién creado por Scattering Void Shadow Kill, desatando directamente sus habilidades. La hoja de aniquilación cayó. Más de 200 billones de valores de daño aparecieron sobre las cabezas de los dos espadachines Gu Yu, y fueron asesinados simultáneamente. Uno se divide en dos se dividen en cuatro. Se desconoce el límite de Gu Yu Sportsman, pero se dividió directamente en 4 Gu Yu Sportsman. Su altura disminuyó de más de 170 metros a más de 130 metros, y la velocidad de cada uno se duplicó nuevamente. La velocidad inicial era 130 veces la velocidad del sonido. Ahora es 520 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad ya era más rápida que el estado normal de Infeng. Sin embargo, Infeng no tenía prisa. Utilizó de nuevo la matanza de las sombras del vacío devastador, seguida de la mano del abismo caído, robando directamente más de 100.000 puntos de atributo y acumulándolos sobre sí mismo. Como resultado, la velocidad más rápida de Infeng alcanzó directamente 540 veces la velocidad del sonido, y su daño fue aún mayor. Mientras su velocidad fuera más rápida que la del oponente, Infeng tenía la posibilidad de matarlos. De lo contrario, los ataques de Infeng podrían ser fácilmente esquivados por la fuerza por el oponente. 67,28 billones, ataque de punto débil. 65,33 billones, ataque de punto débil. 67,81 billones, ataque de punto débil. 68,45 billones, ataque de punto débil. 4 números de daño consecutivos aparecieron sobre las cabezas de esos 4 pequeños espadachines Gu Yu, matándolos nuevamente. Debido a la cantidad excesiva de objetivos, los pequeños ojos de la muerte de Infeng no podían fijarse en el mismo objetivo, por lo que el efecto de amplificación del daño se volvió cada vez peor, pero afortunadamente, por ahora, aún podía matar instantáneamente al espadachín Gu Yu. Luego, se dividieron en 8 espadachines Gu Yu aún más pequeños, cada uno de 109 metros de altura. Todos con cuerpos líquidos azules, rodearon a Infeng. Lo más importante es que su velocidad ya había alcanzado 1040 veces la velocidad del sonido. A esta velocidad, sería muy difícil para Infeng esquivar ataques, e igualmente difícil contraatacar, pero afortunadamente, Infeng tenía habilidades de ralentización grupal. Charco de sangre viscosa. Esta era una habilidad especial de divinidad de grado antiguo transmitida por la serpiente mágica ancestral de sangre. Infeng inicialmente pensó que era inútil, pero no esperaba que fuera tan útil esta vez. Cuando Infeng lanzó esta habilidad, una oleada de sangre brotó de su cuerpo y se extendió hacia el espacio circundante. Dentro del charco de sangre viscosa, la velocidad de todos los enemigos se reduciría en un 95%. Sin embargo, era evidente que todos los espadachines Gu Yu poseían un afijo de invulnerabilidad considerablemente alto. En cuanto apareció el charco de sangre viscosa, los 8 espadachines Gu Yu se volvieron inmunes al efecto de ralentización y aniquilaron instantáneamente a Infeng. Desafortunadamente, Infeng poseía protección contra la plaga de plata, con un total de 880 capas de escudos de plaga de plata que podían anular el daño.
Bloqueó directamente los ataques de los 8 espadachines Gu Yu sin sufrir ningún daño. Aunque me he fusionado con Lin Che y obtuve un aumento del 777% en la fuerza de control final, los afijos inviolables de estos espadachines Gu Yu son demasiado altos. No puedo ralentizarlos con éxito con el charco de sangre viscosa en absoluto. Yin Feng vio que el espadachín Gu Yu se movía casi sin impedimentos dentro del estanque de sangre viscosa. Aunque varios miles de puntos de su afijo, invulnerable, eran compensados por el charco de sangre viscosa cada segundo, todavía era demasiado poco comparado con el valor total del invulnerable del espadachín Gu Yu. En ese caso, bloqueo del vacío. Yin Feng extendió una mano, ignorando directamente las docenas de cortes por segundo de los otros 7 espadachines Gu Yu, e instantáneamente bloqueó a uno de los espadachines Gu Yu. Al mismo tiempo, los pequeños ojos de la muerte circundantes miraron directamente a ese espadachín Gu Yu, extendiendo los efectos de estado negativos vinculados por bloqueo del vacío en el permanentes. Sombra solemne. Proyección de prisma. Proyección de gran tamaño. Vete ahora. Yin Feng no lo dudó y arrojó directamente su espada de sombra mágica al espadachín Gu Yu, quien estaba bloqueado por el bloqueo del vacío y no podía moverse. En ese instante, innumerables cuchillas mágicas de sombra volaron desde todas las direcciones, y al golpear al espadachín Gu Yu, generaron directamente cuchillas giratorias, cubriendo un área de más de 300 metros. Estas cuchillas giratorias no solo causaban daño, sino que también tenían 3 efectos de control: lento, silencio, y vórtice, atracción, y su fuerza de control se mejoraba individualmente. Bajo una cantidad suficiente de cuchillas giratorias, el afijo invulnerable del otro espadachín Gu Yu también se consumiría a un ritmo extremadamente rápido. Este desafío de reencarnación claramente estaba poniendo a prueba la capacidad de los jugadores para luchar contra múltiples enemigos. Para Yin Feng, realmente era imposible ser tan decisivo como antes. Pero, cuando se trataba de peleas grupales, Yin Feng era igualmente intrépido. Y cuando Yin Feng desató esta serie de movimientos, los espadachines Gu Yu abrieron directamente sus ojos redondos de color mercurio. En su visión, este espacio se llenó de innumerables cuchillas giratorias oscuras en un breve momento, y estas cuchillas giratorias, con diferentes direcciones, se apilaron para formar un espacio de cuchillas esféricas. Sin importar dónde estuvieran, siempre que quisieran atacar a Yin Feng, estas espadas los golpearían miles de veces por segundo. En un instante, su afijo inviolable sería consumido por completo, y luego serían ralentizados en un 95% por el charco de sangre viscosa. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.